Bueno, ya está la gente de Legal NEA, ya está el doctor Carlos Maciel aquí con nosotros. Ahora vemos si podemos establecer comunicación también con el doctor José María González. ¿Cómo estamos? Hola, buen día. ¿Todo bien? Bien. Pasado por agua. En serio, llovió, estábamos viendo. Igual parece que no fueron unos minutos que se cayó el cielo y después unos minutos no fue intensos. tanto. Sí. Bueno, no sé, depende, cada uno tiene su Lo percepción. agarró en la calle, entonces fue tremendo. Esos minutos fueron complicados. Además, por lo que informa la gente desde el interior, la intensidad de la lluvia no fue en todos lados la misma. En algunos lugares llovió mucho y en otros apenas mojó la tierra. Sí. O sea, es parte de la realidad climática que estamos atravesando, ¿no? Bueno, y ahora en este preciso momento, ¿llueve o no? No, ya no. Ahora no. Bueno, quedó pendiente que hablemos un poquito más, ahora que se conocieron algunos más datos, de lo que sucedió en Paso de los Libres, ¿no? Con esta nena que termina muriendo después de ser atacada por un perro. Y el domingo anterior, no o fue hablamos con la mamá de esta nena, este último domingo, ¿no? Y la verdad es que sumó más datos a lo que era la relación. Incluso había dicho que ese mismo día del ataque ellos habían ido a la policía a hacer una denuncia, que se la tomaron como exposición, en donde advirtieron que ese perro iba a morder. Claro, fue a hacer una exposición, o sea, fue a denunciar de que esta persona a quien conocían le había robado una garrafa del domicilio de su mamá, y además le dijeron, miren, ¿saben qué? La otra gran preocupación que tenemos es el tema del perro, porque el perro que trajeron ya tuvo problemas en otros barrios, tacó, mordió, y entonces era la preocupación porque hay muchos chicos en la calle. Bueno, el tema es que esta persona, bueno, está no sé si recuperó la libertad o no, pero tiene una imputación grave sobre él, pero nada va a llegar a compensar lo que es la muerte de la nena. ¿Cómo se podría empezar a analizar desde el punto de vista penal este tema? Bueno, desde el punto de vista penal, creería yo que la imputación que pesa sobre el dueño o el guardián de este perro sería un homicidio, en principio un homicidio culposo, ¿no es cierto? Que tiene una pena que obviamente si se la equipara con la muerte de una menor es leve, digamos. ¿Cuál es la pena? Y para el homicidio culposo va desde los 6 meses a los 5 años, o si es agravado este tipo de... el desenlace, digamos, puede ir del año a los 6 años. Digamos. Puede decir que el propietario puede ser culpable, pero no ir preso. Sí, puede ir preso, puede ir, por eso te decía, hasta 6 años de prisión, o en esa escala, ¿no es cierto?, de 1 a 6 años de prisión aproximadamente. Obviamente no es lo mismo que si fuera un homicidio doloso, en donde la escala va desde 8 a 25 años. Y esta situación de que sea culposo o doloso puede ir, radica, digamos, en estas circunstancias. A ver, es culposo cuando es muy similar a lo que ocurre con un accidente de tránsito, ¿no es cierto?, donde hay el desenlace de una muerte, en que la persona que iba manejando el auto por imprudencia o negligencia causa a otro la muerte. En este caso podría asemejárselo, digamos, a la negligencia o a la imprudencia en el cuidado del animal. Ajá. Ahora, si esta persona deja a propósito al animal, se representa de que puede atacar si ya atacó a alguna persona, o si incluso le dice, ¿no es cierto?, le da la instrucción al perro de que ataque, ya sería cabría el dolo, o sea, la intención de producir ese desenlace. Vos sabés que a mí siempre este tema me choca demasiado, sobre todo cuando hay una situación de la muerte de una criatura. Un homicidio culposo, o sea, que no tuvo la responsabilidad o la culpa, o no quiso hacerlo a propósito. Viste que le decía, van penas de 6 meses hasta los 5 años, 5 o 6 años. Si lo condenan a cualquier condena menor de 3 años, la persona queda en libertad automáticamente. Claro. Entonces, por eso te decía, una persona puede ser condenado por este homicidio, este hombre puede ser encontrado por la justicia como culpable, pero le mandan a su casa, digamos. Ya lo decías, en el peor de los casos te imponen una pena la más alta que te puedan dar, así todo es nada comparado con la muerte de una criatura, mucho más si te lo condenan a 3 años de prisión y se va a su casa. Digamos, como papá, ¿cómo la justicia le puede explicar al papá de que un perro mató a su criatura 12 años después de toda la denuncia que tenían, y la justicia puede interpretar de que es culpable pero se tiene que ir a su casa?
Sí, más allá de la pena, o sea, la escala de la pena, que puede ser 1 año, o 6 años, o 3, o después está la cuestión de la ejecución de esa pena, digamos, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con las particularidades del autor bueno, de si y de la posibilidad o no de cumplir esa condena de otra manera, ¿no es cierto? ¿Y cómo Pero se sí, cambia una carátula de estas, doctor? Eso. ¿Cómo hace que sea doloso y no culposo? bueno, por ejemplo, a ver, si por ejemplo, si hay testigos y que dicen que, a ver, dejó el perro a propósito suelto y dice, y si pasa Perdón, doctor, gracias a Dios está usted. Y si yo ya me fui y le expliqué a la policía que había un perro que era muy peligroso, ¿eso no es un testimonio que me garantice a mí el cambio de carátula? no es un testimonio que garantice el cambio de carátula. Lo que sí puede hacer, presumir en principio, y se verá en el juicio, ¿no es cierto?, de si esta persona se representó la posibilidad de que el perro se escape, se suelte, o si estaba suelto, de que ataque y mate y produzca este desenlace en determinada persona. A ver, está el doctor González, lo sumamos también a la charla. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Que les va? debe ser uno de los temas más difíciles de explicar para los abogados, no a nivel, digamos, juicio, sino así en el marco de lo que son las entrevistas o hablando con otras personas, que cuestiones tan terribles, como decía Gustavo, la muerte de una nena por parte de una persona que tenía un perro que ya habían dicho ese perro iba a morder, pueda tener una condena tan leve. Y acá algunos dicen, bueno, pero no hay un punto medio entre, a ver, esa intención de matar, que es lo que nos explican, es el dolo, es decir, el hombre, aunque haya soltado el perro, probablemente no lo hizo con la intención de matar a la nena. Y esa negligencia que parece como muy suave para representar que alguien tiene un perro que ya era agresivo, que tuvo exposiciones en la policía y que sin embargo dejó suelto. ¿No hay algo en el medio? Sí, la verdad que es bastante difícil de explicar estos temas porque generalmente se plantea el juicio sobre las opciones que se pueden tener, opciones que obviamente las va a proponer el fiscal, la defensa y que va a resolver el juez, pero que no tenemos que olvidarnos que esas opciones surgen de la ley. Entonces, cuando hablábamos hace un par de domingos a la noche en el programa de televisión, yo traía el caso de el homicidio en un accidente de tránsito con el autor en estado de ebriedad o con estupefacientes, donde vemos que la sanción que la gente espera es mucho más alta que la que da la ley. Entonces venimos o en general la opinión cae sobre la justicia por no dar respuesta, sobre el abogado defensor por buscar la mejor respuesta para su cliente, sobre el fiscal por no lograr la respuesta que la sociedad espera, pero en realidad lo que está fallando es la ley. Lo que hace falta acá hace mucho tiempo es una revisión general, profunda, amplia y sobre todo una actualización a las circunstancias actuales del Código Penal. Por eso es que nos encontramos en estas situaciones límite donde mi mirada es distinta a la de fiscal. Yo ya lo anticipé, ojalá que me equivoque porque la gente pide responsabilidades y es lógico que lo pida, pero yo creo que esto no va a pasar ni siquiera por homicidio culposo. La figura intermedia, un poco la decía Carlos recién, es la persona que se representa que puede causar un daño y una lesión, una muerte, en este caso, y pese a eso no toma las medidas preventivas del caso. Estaríamos hablando de lo preterintencional, es decir, una situación intermedia que también deberá ser probada, es decir, hay que indagar sobre el pensamiento del autor, en este caso el dueño del animal, si al momento de tomar determinadas conductas, que obviamente no tenemos porque no accedemos al expediente, dónde estaba el animal suelto, qué actitud tuvo él, si lo soltó, no lo soltó, si dejó cerrado el predio o el lugar donde estaba para que el animal no se escape o para que nadie entre, y si en base a eso él pudo haber previsto de que sí se escapaba y eventualmente podría atacar a alguien y causarle la muerte, estaríamos en una figura intermedia. De todas maneras, como surgirá de la propia explicación, es bastante difícil
arribar al resultado de justicia, que es lo que la sociedad espera, ¿no? Doctor, disculpe, porque en el caso puntual de la entrevista que logramos con la mamá el día domingo, la señora contaba que este perro nadie lo quería tener porque ya había mordido a otra gente en otro punto de Paso de los Libres. Esto, sumándolo a la causa con testigos, se puede modificar esta gran preocupación que tiene la gente, que es la de que realmente alguien pague la condena que corresponde. Sería un dato que si se incorpora a la causa, pero además habría que demostrar Claro. que ese dato estaba en conocimiento del dueño del perro, de la persona que está imputada, del chico de 20 años que está imputado. Si él sabía que ese perro ya tenía antecedentes de otros ataques, tuvo que haber extremado en mayor medida los cuidados para evitar que se produzca este resultado. Entonces, de nuevo, va a ser una cuestión de prueba. Algún testigo tendrá que decir no solo de que el perro había atacado, sino que además la persona que tenía este perro, que dicen nadie quería tener, este imputado sabía de esa peligrosidad natural de este tipo de animales, pero que además este ejemplar en particular tenía ya antecedentes de haber atacado a alguien, ¿no? Me parece como que todo es bastante más engorroso, ¿no? Cuando hay que pasarlo de lo que sucedió, lo que dicen las personas que sucedió al expediente. Paso de los Libres creo que ya tiene el nuevo Código Procesal, ¿no? En vigencia. El primero. Fue el primer lugar. Estamos hablando de un tipo, esta parte de algunos hechos que suceden en lugares donde ya el código está y que llegan a juicio bastante rápido. Es así, es una de las cuestiones que al menos se esperaba este código venga a facilitar. ¿Son más rápidas las causas con la nueva norma? Sí, es más rápido y sobre todo la cuestión de la inmediación y la cuestión de la simplificación y de la simplificación de las cuestiones que hasta ahora eran más burocráticas, hacen, digamos, de que la justicia se sienta más cercana, digamos, y las resoluciones de los jueces tengan, bueno, como están más acotadas en el tiempo, se sientan más, bueno, se siente que haya justicia, en otras palabras. Doctor, acá en Capital, ¿cuándo empieza a implementarse? Para fin de año, el año que viene ya estará plenamente en vigencia. El año que 2023 ya arranca con... Y se está como... sí. Fundamentalmente lo que pasa con el nuevo código es el cambio de roles, digamos, ¿no? Es decir, en el código nuevo la investigación ya la realiza el fiscal, por lo tanto hay mucho menos diálogo con el juez, que era lo que normalmente demoraba los procesos de investigación actualmente. El juez o las partes proponían una medida probatoria, el juez tenía que autorizarla o no. Perdón, el fiscal o las partes, la defensa proponían diligencia probatoria, el juez la tenía que autorizar o no. En el modelo actual es el fiscal el que encabeza esa investigación y el juez actúa como un órgano de garantía, ¿no es cierto?, para los imputados, para salvaguardar el derecho de propiedad, el debido proceso, etcétera, ¿no? Bueno, y todo el tema esto de las causas penales que derivan de estas cuestiones. Volviendo al tema del perro, además de la cuestión penal, ¿no? ¿La familia puede pedir algún tipo de indemnización y a quién se la puede pedir? Sí, claro. Puede pedir también incluso dentro del proceso penal, puede pedir, ¿no es cierto?, una reparación civil. Y sí, se la puede pedir al dueño o al guardián de la cosa, ¿no es cierto?, en este caso. Obviamente hacerlo dentro del proceso penal o hacerlo en un proceso autónomo o por vía civil, ¿no es cierto? Eso va a depender mucho en este caso, por ejemplo, y por la trascendencia que tuvo y por el hecho puntual, ¿no es cierto? La situación trágica de la muerte de la nena, el juez penal puede, ¿no es cierto?, plantear un monto indemnizatorio de carácter civil, teniendo en cuenta justamente la repercusión del hecho. ¿Y qué pasa cuando no tienen un peso, digamos? Pues muchas veces uno no niega el daño que le generó, que uno podría decir si tendría que tener algún tipo de resarcimiento esta familia, pero si la persona no tiene manera, ¿cómo se resuelve eso? O sea, ¿no se pide directamente o...? Sí, se pide, bueno, podría, ¿no es cierto?, plantearse y dejar la cuestión, y
Y el juez puede resolver, ¿no es cierto?, que se indemnice de determinada manera, pero bueno, si la persona no tiene cómo pagar, no lo puede hacer. Hoy en día la prisión por deudas no existe más, entonces la cuestión de la reparación económica quedaría como en stand-by, digamos. Doctor González, y esta cuestión, ¿no? Puede trasladar, porque siempre nos dicen que la cuestión penal, o sea, es el responsable y no se puede trasladar a otra persona, es decir, no podría haber otro responsable que no sea, en este caso, el que tenía a cargo el perro. Pero la cuestión civil, por ejemplo, se podría hacer una extensión y decir, bueno, no sé, hubo organismos que no controlaron como tenía que controlar y le pueden reclamar, por ejemplo, a la Municipalidad de Paso de los Libres una indemnización. Hago la aclaración, en materia penal, en nuestro país, como está la estructura penal, el Código Penal hoy, no es posible. Hay otros países, España, por ejemplo, establece el delito de daño y de homicidio, digamos, a través de un animal violento, de un animal de este tipo, pero bueno, está regulado en el Código. En nuestro caso no, entonces no es que es imposible. Hay países que se han dedicado a esto, lo mismo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Uno dice, una sociedad anónima no puede ir presa si estafa, pero sí, bueno, la constituyen personas que actúan, entonces se están abriendo las responsabilidades, digamos, en ese sentido, en materia penal. En materia civil, como decía Carlos, el primer responsable es el dueño o guardián del animal, obviamente si hay conductas omisivas, por haber no realizado los controles, por haber sido advertidos y no haber actuado, va a haber también una posibilidad de exigir esa reparación civil, ¿no? Perfecto. Cuando decimos, para que entienda la gente, cuando hablamos de civil hablamos de indemnización económica. Indemnización Es decir, económica. una suma de dinero que, dada la imposibilidad de volver las cosas atrás, de alguna manera salve o repare el daño, ¿no? Si llega a juicio el caso como homicidio culposo, ahora con el nuevo Código Procesal Penal implementado allí en Paso de los Libres, ¿existe la posibilidad de que el jurado modifique durante el juicio la carátula, que pasara a doloso, en base a las pruebas que se puedan allí obtener? En el caso de que llegue a juicio, el juicio llega con una determinada imputación, ¿sí? Esa imputación es la que se tiene que sostener. Entonces es bastante difícil que se impute por un homicidio culposo y se condene por un delito más grave. Para eso uno tiene una etapa de investigación donde están dadas todas las garantías para poder llegar con una acusación firme, y esa, le llamamos nosotros en litigación, esa teoría del caso es la que se tiene que defender. No se puede modificar porque en el juicio no hay investigación. La investigación es preliminar, la investigación es anterior. No, porque me viene a la memoria lo que pasó con el caso de la mafia del Gaucho Gil, en donde digamos, no se pudo probar lo que imputaban los fiscales, pero los jueces determinaron otra pena para varios de los imputados. Sí, no recuerdo el caso concreto ni cómo fue el caso concreto, sí, no recuerdo cómo fue la imputación ni la atribución de responsabilidad. Lo que digo es que el nuevo Código Procesal Penal, en este caso, es en ese sentido mucho más, no quiero usar la palabra garantista porque no está bien vista ni está bien entendida por ahí. Pero entonces los fiscales, la querella... En el modo en que se lleva adelante el proceso, ¿no? El proceso es muy simple. Hay una etapa de investigación donde el que investiga es el fiscal, la defensa y el fiscal controvierten abiertamente, como vemos en las películas americanas. El juez está exclusivamente para ordenar la prisión preventiva o disponer la excarcelación del imputado. Si hay que realizar medidas que pongan en riesgo el derecho de propiedad, por ejemplo, un allanamiento, un secuestro, lo tiene que autorizar el juez, por eso se lo asocia como un juez de garantías, está para garantizar el proceso. Dentro de esa investigación, cuando se llega a la etapa de juicio, y hago una aclaración, en Corrientes no tenemos jurado, va a llegar a un juez o un tribunal, cuando se llega a la etapa de juicio se va a trabajar
sobre la imputación que se realice a partir de la prueba que se colectó en esa investigación. Entonces, no puede haber una prueba sorpresa, digamos así, Sí. en la etapa de juicio que venga a cambiar la imputación. Pero va a ser que muchos fiscales y muchas querellas vayan por por la pena menor y no por la mayor, porque va a ser más fácil probar la menor y no la mayor. O sea, en este caso van a ir por el culposo y no el doloso, porque es más fácil conseguir los elementos para la pena menor que para la pena mayor, de comprobar de que realmente puso el perro ahí para matar. Claro, lo que sí puede hacerse es de mayor a menor, es decir, yo ir por un homicidio preterintencional y terminar entendiendo que es culposo. Lo que no puedo es agravar la imputación, o es más difícil agravar la imputación, llevar de un delito menor a uno mayor. Ahora, ¿qué vas a pedir? Esta es la cuestión que tiene que estar bien clara en el momento de la imputación, ¿no es cierto?, y de la elevación a juicio. Yo lo que veo, honestamente, es mucho esfuerzo por parte de los magistrados, los funcionarios judiciales, en tratar de entender y de captar esa demanda de justicia de la sociedad, forzando en algunos casos las interpretaciones de una ley que hoy, lamentablemente, por su texto, no admite todavía este tipo de interpretaciones y que urgentemente debe ser modificada. No lo digo yo, hay proyectos hace 20 años y ahí ingresamos a otro tema, que es la grieta, que también separa como políticamente, ideológicamente, en la conformación de un nuevo código penal para nuestro país, ¿no? Doctores, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. ¿Tere? Igualmente, Bueno, los gracias a ustedes. encontramos a nuestros amigos de Legal NEA en Moreno 490. El teléfono es 379-446-8947. Nos vamos a la pausa.